Muy bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la actividad de esta tarde. Gracias por la comprensión y la paciencia con la dificultad que teníamos en relación al ruido por la construcción. Vamos entonces a avanzar con la semana 6. Felicitar a todos ustedes porque han cumplido con su carta al editor. A partir de la semana próxima ya empezamos a trabajar con el artículo de revisión y muy importante que esta semana y la semana próxima ustedes deben completar al máximo su artículo de revisión y tenerlo listo, porque justamente la semana del examen será también la calificación de su artículo de revisión. Así que eso es fundamental para su proyecto, para su protocolo, que será el entregable final. ¿Okay? Bien, entonces vamos a poner aquí la clase de hoy para compartirlo. Recordarles que hoy tenemos el seminario número 3, así que están todos invitados. El link del seminario ya lo he compartido, pero lo vuelvo a compartir en el chat, así que ustedes pueden copiarlo, por favor, y ahí tienen el seminario número 3 para esta tarde, ¿ok? Muy bien, vamos a avanzar entonces con el teórico de hoy. Voy a compartir la pantalla y vamos a avanzar con la clase de hoy. ¿Me confirman, por favor, que se está viendo bien? Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, vamos a empezar. Vamos a hoy juntos a recordar conceptos de diseños experimentales, ¿ok? La investigación puede ser con diseños observacionales y con diseños experimentales. Este último, los diseños experimentales, son el pilar y el fundamento de la práctica clínica en lo que se conoce como medicina basada en evidencia y las guías de práctica clínica. Entonces, en el campo de ciencias de la salud y en medicina basada en evidencia es el paradigma actual y esa evidencia surge de la investigación. Y esa investigación, sobre todo, es la investigación experimental, una de las que tiene mayor nivel de evidencia, como veremos luego, ¿no? Entonces aquí tenemos la población o el universo. Luego tendremos una muestra. Calcular el tamaño de la muestra es un requisito que le suma validez interna a su trabajo. Y luego después está la segunda característica, que es el muestreo. O sea que ustedes, en relación a su muestra, tienen dos características que deben recordar. Uno es el N, o tamaño de la muestra, y el otro es la técnica de muestreo. Son dos cosas complementarias, pero diferentes. El tamaño de la muestra es cuántos sujetos, individuos o unidades de estudio o unidades de análisis necesito para demostrar mi hipótesis de trabajo con un poder, con un poder estadístico mínimo de 80%, ¿sí? Con una precisión menor al 5%, etcétera, ¿sí? Con un intervalo de confianza del 95%, entre otros, ¿sí? Entonces, el tamaño de la muestra es la primera característica. Y la segunda característica es cómo voy a seleccionar esos sujetos que ahora sé cuántos son. Eso se llama muestreo. Y el muestreo puede ser de dos tipos, probabilístico y no probabilístico. Probabilístico es cuando usamos justamente el azar para poder seleccionar qué sujetos forman parte de mi trabajo. Y eso será aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado o por conglomerados. Cuando yo no uso el azar, no uso un muestreo probabilístico, se llama no probabilístico. El más conocido es el por conveniencia, puede ser voluntario, accidental, por cuota o intencional. Entonces, recordemos dos conceptos. La muestra tiene el cálculo del tamaño de la muestra, el N que yo necesito, y dos, cómo elijo a esos individuos para mi trabajo de investigación que se llama muestreo.
que puede ser probabilístico o no probabilístico. Los estudios experimentales se denominan así, no porque se experimente con las personas como se hace con los conejos o con los cobayos, no. Ese es el mal concepto que hay en la comunidad. Experimental se llama el diseño que existe una intervención, ¿sí? Así que ustedes como futuros médicos, cuando se refieran a estudios experimentales, es aquel que tiene una intervención. Esa intervención puede ser preventiva, puede ser un dispositivo diagnóstico, puede ser un procedimiento quirúrgico, puede ser un nuevo medicamento, puede ser una intervención psicológica del estilo de vida, es decir, puede ser una investigación educativa, la intervención, y es un estudio experimental. El ensayo clínico se conoce como clinical trials, el ensayo de campo se conoce como field trials, y el ensayo comunitario es community intervention trials. Estos son algunos de los sinónimos que ustedes van a encontrar en la literatura cuando lean este tipo de artículos. Y por supuesto, los estudios también observacionales que ya la clase pasada tuvimos una presentación, los estudios observacionales empezando por los estudios transversales, llamados también de prevalencia, prevalence study, o disease frequency study, los estudios de morbilidad, morbidity survey, y la encuesta de salud, los health survey, ¿sí? Esto como por ejemplo la ENDES, es una encuesta de salud nacional, encuesta nacional de salud, es un health survey, ¿sí? Es un health survey. Pero también podemos ver cuántas personas se murieron por COVID-19 durante el fin de semana. Es un estudio transversal en un determinado momento. De acuerdo al número de mediciones, el estudio puede ser transversal, una sola medición en la unidad de análisis, en los individuos que participan, o dos o más mediciones será longitudinal. Aquí tenemos también retrospective study, case comparison study, case history study, son otros para los que se llaman los case control study o casos y controles, ¿sí? Son sinónimos. También tenemos los estudios de cohorte, que son los cohort study, ¿sí? Que pueden ser prospectivo, de seguimiento, concurrente, de incidencia, longitudinal, entre otros. Pero hoy nos interesan básicamente los estudios experimentales, que son los clinical trials, ¿sí? Los field trials y los community intervention trials. Vamos a recordar dos o tres conceptos que son fundamentales para entender el ensayo clínico controlado aleatorizado. Cuando se usa el random o la aleatorización, el estudio se llama randomización o randomization, como está acá. En los estudios de fase 3 y en algunos de fase 2, la población se divide siempre en dos grupos. El grupo de investigación, el que va a recibir la intervención, y el grupo control, que no recibe la intervención, pero puede recibir el gold estándar, el tratamiento clínico disponible o el best supportive care. Entonces, ¿qué es la randomización? Es la asignación al grupo de investigación o al grupo control que se hace de manera aleatorizada. Entonces, esa asignación no lo hace ni el investigador, no lo decide el paciente, sino se hace a través de un programa de números randomizados o un programa de computadora. Asignación random significa que es una asignación aleatoria. Viene el sujeto 1 y la computadora dice, el sujeto 1 va al grupo control, viene para acá. O viene para acá, aquí está. El sujeto 2 va al grupo de intervención, está aquí. El sujeto 3 va al grupo control. El sujeto 4, sin saber quién es, va al grupo de intervención. Entonces, eso se llama, esos programas o softwares nos permiten una asignación aleatorizada o randomizada, ¿sí? La randomización es el método usado para prevenir sesgos en investigación. Imagínense que, como ya pasó, ustedes han escuchado y han leído lo que ha estado pasando, si el investigador dice, bueno, la persona que viene es conocido, es mi familiar, es del grupo político, tiene influencias o es mi compañero de promoción, así que lo voy a mandar al grupo de investigación, que es el que recibe la vacuna. Y a la otra persona que no lo conozco lo mando al grupo control, que no va a recibir placebo o no va a recibir nada. Ese sesgo
no se elimina, pero se minimiza y se reduce con este proceso que se llama randomización, asignación random, asignación aleatoria. Es como si ustedes tuvieran una tabla en la que están los primeros 100 sujetos que van a participar, te dice el sujeto 1 al grupo de intervención, el sujeto 2 al grupo control, el sujeto 3 al grupo control, el sujeto 4 al grupo de intervención, y ya está definido sin saber quién es la persona. No lo decide el investigador, no lo decide el paciente o individuo de estudio, sino lo decide un programa computarizado o una tabla de números random. Eso se llama randomización, ¿ok? Entonces, tenemos nuestra población potencial de estudio y la randomización me divide en un grupo y en otro grupo. En el grupo de investigación, que será el que reciba la intervención, y el grupo control, que será el que reciba el gol estándar o el best supporting care. Pero también existe otro proceso que se llama estratificación. La estratificación se usa en ensayos randomizados cuando se sabe que hay un factor que tiene una influencia en el éxito de la intervención, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros dijéramos que el tener un color de uniforme, por ejemplo, o gris o negro, influye en el resultado, supongamos que esa característica, cualquiera que sea, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que las personas de sexo masculino de edad avanzada y con obesidad son los que tienen mayor mortalidad con COVID-19, ¿no? Okay. Entonces, nosotros si quisiéramos evitar para que no vayan todos los que son masculinos a un grupo o a otro grupo, todos los que tienen obesidad a un grupo o a otro grupo, ¿qué se hace? Se hace la estratificación. La estratificación es un proceso usado en los ensayos randomizados, en los cuales el factor que puede influenciar, que sabemos que influencia en el éxito de la intervención, que es conocido, se asigna a los dos grupos de manera balanceada, ¿sí? Si yo sé que, por ejemplo, que el sexo masculino influye en el resultado, yo voy a estratificar, la mitad de la población masculino va a ir a uno y la mitad de la población masculina va a ir al otro, de tal manera que está balanceado en los dos grupos. Eso se llama estratificación, diferente a la randomización, ¿sí? Randomización. Por supuesto que también está el blinded o el blindado o el cegamiento. El cegamiento significa que ni el investigador ni el individuo sabe a qué grupo ha sido asignado. Eso se llama cegamiento. Y puede ser el ciego simple, el individuo no lo sabe, el investigador sí, doble ciego, ni el investigador ni el individuo saben si recibe o no recibe el tratamiento activo, el principio activo o la intervención o recibe placebo. Y hay también triple ciego, ¿no? Entonces, cuando el investigador no decide, se llama randomización. Cuando el investigador y el individuo no conocen, porque la presentación del producto es idéntica en la que recibe el grupo de intervención y el grupo control, pero el principio activo solamente está en uno de ellos, eso se llama cegamiento o blinded o blindado, ¿sí? Cuando no existe ese cegamiento o blindado, los estudios se van a conocer como open label, ¿sí? Estudios abiertos, no cegados. La mayoría de estudios multicéntricos, controlados, aleatorizados o randomizados son doble ciego y son randomizados como veremos luego. Entonces ahí tenemos tres procedimientos fundamentales en los estudios experimentales que son justamente randomización o aleatorización, estratificación y el cegamiento o el blindado, ¿no? Muy importante cuando ustedes seleccionen su población y empiecen a recopilar datos. Yo ahora estoy corrigiendo nada más las tesis. Este mes es el mes de la sustentación de tesis en los que ya terminaron su internado. Y ya llevo por lo menos un 10% de tesis realizadas que lamentablemente recopilaron sus datos de manera equivocada. No guardaron o registraron variables cuantitativas, solamente variables cualitativas. Y eso hace perder la posibilidad de estadísticas. Entonces, es muy importante. Cuando ustedes ya tengan su grupo formado, lo importante es variables, esos datos, tienen que ser medibles, cuantificables, mensurables. Esto es una cosa importante. Elijan variables para su pregunta de investigación, para su tema de investigación, que sean medibles, cuantificables, mensurables, ¿no? Cuando
¿cómo se llama? La diferencia entre el grupo control y el grupo de tratamiento es por el tratamiento o por el azar. ¿Cuál es la importancia del grupo control? ¿Para qué usamos un grupo control? Justamente, si no tuviéramos grupo control, no podríamos afirmar que el resultado del tratamiento es debido a la intervención y no al azar. Entonces, para eso usamos el grupo control. Y el azar, la diferencia entre el grupo de control y el grupo de tratamiento, que además debe ser medible, se usa el valor P. El valor alfa o valor P, que debe ser menor a 0.05 para que esa diferencia probablemente sea verdadera, y mayor a 0.05 decimos que es al azar. ¿Cuánto le dejamos al azar la posibilidad de interferir en el resultado en mi trabajo de investigación? Por convención, menos del 5%, o sea, 0.05. Por eso es tan importante que cuando ustedes comparen una variable del grupo de intervención con el grupo control, ¿no es cierto?, encuentren una diferencia significativa menor al 0.05. Una diferencia estadística menor al 0.05 nos estaría indicando una diferencia probablemente verdadera. No puedo decir que sea verdadera 100%, probablemente verdadera. Pero si la diferencia es mayor a 0.05, no queda duda de que eso puede ser provocado por el azar. Cuando hablamos de investigación y desarrollo de nuevos tratamientos, básicamente de device o tecnologías médicas, incluidos los medicamentos, dispositivos, etcétera, estamos hablando de un proceso que pasa por la investigación básica, sigue en el desarrollo preclínico y recién entonces ingresa al mundo clínico, lo que se llama fases clínicas, que son las fases 1 al 3, ¿sí? Y cuando pasa la fase 2, fase 3 positivos, hace que automáticamente sea medicina estándar. Medicina estándar deje de ser medicina de investigación, automáticamente está disponible en los hospitales, en las farmacias de todo el mundo. Entonces, esto es la evolución, el ciclo de la investigación. En general, nosotros tenemos el desarrollo y marketing de estos productos. Las empresas invierten en desarrollar productos originales y, por supuesto, esperan, lógicamente, una rentabilidad importante. Las empresas farmacéuticas, las tecnologías en salud, que cada vez hay mucho más. Hoy los hospitales son centros tecnológicos de última generación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando hay un producto candidato, se hace investigación básica o basic research, ¿sí? La investigación básica se ocurre en el laboratorio, hay prototipos o candidatos, se hace diseño, se hace optimización, se hace caracterización de la molécula o del producto o del dispositivo y una validación preclínica. El desarrollo preclínico pasa de modelos inanimados en laboratorio a modelos animados in vivo, como por ejemplo en roedores y en cultivos celulares. Eso se llama desarrollo preclínico. Preclínico se hace en el laboratorio, es investigación básica y luego, una vez que ha pasado por toda esta parte que generalmente lleva 2 a 3 a 5 años, la investigación básica, 2 a 5 años para de 100 moléculas, 1 o 2 puedan ser buenas candidatas y pasar a la siguiente etapa, entramos en lo que se llama la etapa clínica. La etapa clínica, ahí es donde participamos en general la mayoría del equipo de salud, ¿no es cierto?, que está vinculado con estos temas de investigación. Entonces, las fases clínicas son fase 1, que generalmente es para ver patrones farmacocinéticos y farmacodinámicos en pocos individuos o individuos sanos o pacientes oncológicos. La fase 2, que es un poco con mayor cantidad de pacientes y es para ver sobre todo vidas medias, para ver seguridad de la molécula y para ver de manera exploratoria si es activa o no la molécula. Ya se hace en grupos de pacientes específicos con diagnósticos específicos. Y la fase 3 es la que se llama el ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego generalmente. Es multicéntrico, varios cientos o miles de individuos en diferentes países del mundo, como estamos viendo ahora, por ejemplo, las vacunas que se están haciendo fase 2 y fase 3 a nivel mundial multicéntrico, ¿no es cierto? La investigación clínica bien realizada con los principios éticos, con los participantes de los sites o centros de investigación, equipos de investigación con perfil académico, con experiencia, con expertise y con principios éticos adecuados, es una de las mejores armas para el avance científico de la medicina. Pero cuando no ocurre principios éticos,
equipos con poca capacidad y perfil y no, en general no nos van a dar resultados importantes, ¿no? Entonces, esto es el proceso de los estudios experimentales. Vamos a avanzar, esto ya lo hemos visto. La publicación es el objetivo final de todo el proceso que ustedes ya hemos revisado anteriormente. Según el nivel de evidencia, y esta es una pregunta de examen que ustedes tienen que tener claro, hay mayor evidencia de manera ascendente, ¿no? Notificación de un caso, o case report, o caso clínico, es importante, puede ser orientativo, puede servirnos para generar hipótesis. La serie de casos ha sido muy utilizada en los últimos años, sobre todo en los años del 80 al año 2000, serie de casos que también tiene su nivel de evidencia ascendente, pero es descriptivo observacional. Los estudios transversales son los que ya hemos mencionado. Muchos de ustedes van a hacer estudios transversales, analíticos, predominantemente, ya que no aceptamos estudios transversales solo descriptivos, excepto que no haya ningún estudio, y eso es bastante difícil. Los casos y controles, algunos de ustedes van a hacer casos y controles, es interesante, es un estudio longitudinal, es un estudio donde ya hay un grupo control, pues se llama casos y controles, hay un grupo control, solamente que es retrospectivo en general y es observacional, y tiene su limitación. No está presente el componente temporal. Subiendo un poco más, tenemos el estudio de cohorte. Cohorte es un grupo de personas sanas, no tienen la enfermedad, no tienen el evento de estudio aún, pero sí tienen el factor de exposición, expuestos y no expuestos, y lo vamos a seguir longitudinalmente, prospectivamente, para ver en qué frecuencia ocurren el evento de estudio o la enfermedad. Ese evento de estudio va a ocurrir con incidencia y me va a aportar riesgo relativo. Interesante estudios de cohorte. Ya está presente el componente temporal, el investigador mira, observa cuando va ocurriendo, parte del expuesto y no expuestos, observa y ve cuando ocurre el evento, ¿sí? Personas que fuman, personas que no fuman, ¿cuántos de ellos van a desarrollar infarto de miocardio en los próximos 10 años, 5 años? Por ejemplo, ¿no? Estudio de cohorte. Hasta aquí, todos estos estudios de cohorte hacia abajo son observacionales. Es decir, el investigador observa y registra, pero no interviene, no interviene. Recién entonces aquí entramos al ensayo clínico controlado, aleatorizado, que es el paradigma entonces, de lo que significa la investigación experimental. Y por supuesto, los metaanálisis de ECA son también los que hoy en día tienen alto nivel, uno de los mayores niveles de evidencia, y ustedes pueden tranquilamente para su tesis proponer hacer un estudio de revisión sistemática con metaanálisis. Estamos apoyando, hemos creado la unidad de metaanálisis en el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, así que podemos tranquilamente trabajar con algunos de ustedes en desarrollar una revisión sistemática y metaanálisis. Les voy a mostrar justamente lo que acabamos de publicar a fines del año pasado, que son los factores asociados a publicación en los clinical trials registrados en Perú, ¿sí? Esto es un trabajo muy interesante que lo recomiendo, usando el REPEC, que es el registro peruano de ensayos clínicos del año 2011 al 2016, evaluamos todos los ensayos clínicos registrados en Perú y está publicado. Ustedes lo pueden encontrar en el Journal of Evidence-Based Medicine, que es justamente una publicación muy importante que está allí como parte de Cochrane, de la colección Cochrane, que justamente es con medicina basada en evidencia, ¿sí? Así que ahí tenemos un ejemplo que ustedes pueden revisar qué factores están asociados a la publicación y se van a encontrar con sorpresas interesantes. Alguna otra oportunidad compartiremos los resultados de este trabajo con todos ustedes. Es otro trabajo que también publicamos en una revista Q1 que está publicado a nivel internacional. ¿Qué es el ensayo clínico? Es una experiencia planificada que involucra a pacientes, por eso se llama clínico, ensayo clínico, diseñada para dilucidar un conocimiento fisiopatológico, diagnóstico, evolutivo, terapéutico, más apropiado para futuros pacientes con una determinada condición médica. Se denomina clinical trial o ensayos clínicos, ¿sí? Entonces, el investigador interviene de manera activa y se llama experimental, o también pueden ser cuasi experimentales, cuando no está el random, que ya lo veremos después, o, por supuesto, hay también otro tipo de clasificaciones, que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, experimentales pueden ser aleatorizados, que son los de experimento verdadero,
y los no aleatorizados, que son los cuasi experimentales, ¿ok? Cuando no está el random presente, se denominan cuasi experimentales, ¿ok? Muy bien. Ensayo clínico controlado aleatorizado. Población a estudiar. Supongamos aquí, tenemos la población de estudio. Aquí están los criterios de selección. Supongamos que la población de estudio sea pacientes de 18 a 60 años para probar la vacuna de Pfizer. Selección, criterios de selección. Bueno, mayor de 18 años, que no tenga fiebre, que no tenga síntomas, que no haya estado en contacto reciente con alguna persona, etcétera, ¿no? Ahí están los criterios de selección, ¿ok? Con eso hay un grupo que queda fuera, son no participantes, criterios de selección. Seguimos acá, participantes potenciales. Lo invitamos a participar y aceptan o no aceptan. Si aceptan, entra como participante y firma su consentimiento informado. Si no acepta, sale como no participante. Y aquí ven que ya van quedando grupos de personas fuera, que hay que documentar. Hay que documentar los que no participan. ¿Cuántos no participaron por criterio de selección? Aquí está, 5%. ¿Cuántos no participaron porque no quisieron firmar su consentimiento, porque desconfiaron o porque el familiar les dijo, no, mejor no participes, a ver si te toman como un conejillo de Indias, ¿no? Ok, entonces no participaron. Los que aceptaron y firmaron su consentimiento informado, criterio fundamental, el consentimiento informado lo debe presentar el investigador, el grupo de investigadores, tomarse el tiempo suficiente con el individuo, explicarle todo, responder sus preguntas. Si hay necesidad de una segunda sesión, y cuando ya firma su consentimiento pasa a ser participante. A partir de que firma el consentimiento, recibe todos los beneficios de participar en un ensayo clínico, como por ejemplo la cobertura, la póliza, los medicamentos sin costo, los estudios sin costo, etcétera, ¿no? Las tomografías, la hospitalización si lo requiere, todo lo que significa participar en un ensayo clínico que es free para el paciente, pero que significa miles de millones de dólares a nivel mundial. Y entonces, ahora sí, con este grupo de participantes, viene el participante 1, yo no lo meto en el grupo de tratamiento o grupo control, no, paso por el random, asignación aleatorizada. Previamente lo puedo haber estratificado. Si yo sé que, por ejemplo, el tener más de 60 años, 65 años es un factor, yo voy a tratar de que en los dos grupos esté de manera balanceada. Se llama estratificación. Pero aquí lo que voy a usar es el random, la aleatorización. Va al grupo de tratamiento o va al grupo control. Si es doble ciego, ni el investigador ni el paciente sabe si recibe o no recibe, hasta que se abra el ciego, rompimiento del ciego, ¿ok? Que eso puede ocurrir cuando hay un evento adverso serio, hay violación al protocolo, o básicamente porque el comité de ética o las entidades regulatorias dicen que ya no es seguro continuar con el protocolo y tiene que abrirse el ciego. En el grupo con tratamiento habrá un grupo que responde y un grupo que no responde, y en el grupo control habrá un grupo que responde y un grupo que no responde, con efecto o sin efecto. Se supone que en el grupo de tratamiento los que tienen efecto positivo serán mayores que en el grupo control, y entonces la diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo control será significativo, ¿no? Eso se llama ensayo clínico controlado aleatorizado. Contarles de ensayo clínico es muy importante porque es el paradigma de la medicina basada en evidencia. Pregúntense por qué solamente pocas universidades en el Perú están haciendo ensayos clínicos, por qué solamente lo hacía la Cayetano o la San Marcos. Por suerte, el año pasado registré la Universidad Ricardo Palma en el REPEC para poder hacer ensayos clínicos. Pocas personas pueden hablar de su experiencia en estudios experimentales. Ustedes van a escuchar a muchos investigadores que son investigadores observacionales, pero investigadores de trabajos experimentales hay pocos. Y es muy importante darle el valor de lo que significa la investigación experimental. Bueno, entonces aquí estamos hablando de varios tipos de estudios experimentales. Por ejemplo, el ensayo controlado randomizado se llama ensayo clínico y, por supuesto, la unidad de estudio son los pacientes. Pueden haber ensayos de campo, que son con personas saludables, personas no enfermas. Aquí son pacientes y aquí son personas saludables en el ensayo de campo. Pero también están los ensayos comunitarios, en los que la unidad de estudio ya no es un paciente, sino es una comunidad, ¿sí? Son estudios de intervención comunitarios. Igual también aquí veremos que los estudios analíticos pueden ser ecológicos con poblaciones o transversales con individuos, caso control y cohorte con individuos. Esto es muy importante que lo tengan claro para saber diferenciarlo, ¿no? Entonces, por supuesto,
ustedes van a hacer todo su trabajo de investigación, por ejemplo, en un transversal, pero es importante que digan, de la población muestreada, ¿cuántos quedaron fuera? Del universo de pacientes, ¿cuántos quedaron fuera? Tienen que tratar e intentar siempre de documentar y tener presente los grupos que están quedando fuera, para que la inferencia, con signo de interrogación, tenga que ver con lo que se llama la validez interna y la validez externa de su estudio, ¿ok? Rápidamente quiero recordarles que si en el análisis univariado significa que ustedes evalúan variable por variable. Su variable puede ser continua, y esto es importante, es peso, talla, edad, hemoglobina glicosilada, y un montón de variables son cuantitativas, continuas, por lo tanto, tienen que registrar la media, la mediana y el desvío estándar si la variable tiene una distribución normal, o rangos intercuartilos y mediana si la variable tiene una distribución no normal. Es muy importante. Si la variable es ordinal, van a también describir esos mismos indicadores, pero si es nominal, harán proporción y prevalencia. Proporción, por ejemplo, ¿cuántos son hombres? Bueno, son 70 hombres, 70%. Prevalencia, el 30%, porcentaje. Ok. Cuando hacemos análisis bivariado o multivariado, ¿a qué nos referimos cuando decimos análisis bivariado o multivariado? Bueno, si nosotros tenemos una variable continua, numérica, podemos usar T-de-Students, ANOVA o correlación de Spearman, por ejemplo, el rho de Spearman, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo recuerden para cuando tengan que hacer su análisis estadístico. Variables continuas, variables cuantitativas, rápidamente puedo usar T-de-Student o T-de-Students, ANOVA o estudios de correlación, por ejemplo, el rho de Spearman. O también puedo usar, luego después, para el multivariado, regresión simple o múltiple. Si la variable es ordinal, podré usar McWhinney, usaré la mediana, también puedo usar Spearman, regresión logística o multinomial. Y si mi variable es nominal, ordinal significa que hay orden, ¿no? De menor a mayor, ordinal, orden. Pero si es nominal, usaré riesgo relativo, OR, Mantel-Hassel y regresión logística, ¿sí? Eso es importante que lo recuerden. Ustedes van a hacer análisis univariado, bivariado y el multivariado con regresión múltiple generalmente, ¿no? Ok, ahí están los factores de riesgo, la definición. Entonces, esta es la estructura básica de un ensayo clínico aleatorizado. Población de estudio, criterios de selección, otra vez, población experimental, ya firmó su consentimiento, no participan, aquí están los que van a participar. Entonces vamos a tener un grupo 1 y un grupo 2. Grupo 1, grupo 2. Grupo 1, intervención A. Grupo 2, intervención B o placebo o no intervención. ¿Ok? Los dos frascos generalmente en los estudios blindados son similares, solamente que uno tiene gelatina o placebo y el otro tiene el principio activo o inyecciones o las vacunas correspondientes que no saben qué es lo que se tiene, ¿no? El grupo A, entonces, una vez que ya tenemos la randomización, va al grupo 1 o al grupo 2 con el random, y el grupo 1 tiene un seguimiento en el tiempo, tiene una respuesta a 1. Hay pérdidas y hay no cumplimientos o no cumplidores. Y también nos interesa ver las reacciones adversas, los eventos adversos serios, ¿sí? Eso es muy importante. Hay un seguimiento en ambos grupos. En el grupo B, que recibe placebo, también pueden haber pérdidas, no cumplidores, y también pueden haber reacciones adversas que se supone que deben ser menores a las que aparecen con el principio activo. Tenemos la respuesta A1 y la respuesta B2. Yo compararé la respuesta A1 y la respuesta B2, compararé los resultados, haré la interpretación y tendré las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de reducción de hospitalización con la vacuna de Pfizer versus el placebo? ¿Ok? Hago mi grupo de intervención, 5.000 personas acá, 5.000 personas acá, y lo que veo es, básicamente, si en estas 5.000 personas la tasa de hospitalización fue del 7%, y en esta, que no tuvieron el principio activo, fue del 12%. Entonces, hay una diferencia significativa entre ambas, ¿ok? Eso es lo que se llama un ensayo clínico aleatorizado. También hay estructura básica de un ensayo clínico cruzado, ¿no? Cruzado. No solamente voy a tener el grupo 1 y el grupo 2, sino que el grupo 1 después pasa acá y el grupo 2 también pasa acá, ¿sí? Al final, el grupo 1, aquí lo tenemos,
recibe el fármaco A y después recibe el fármaco B. El grupo 2 recibe el fármaco B primero y después recibe el fármaco A. Hay un periodo de blanqueo o de clearance, ¿sí? De lavado de la vida media del principio activo, y la hipótesis nula, como ustedes saben, es A es igual a B. La tasa de respuesta de A va a ser igual a B. Eso significa la hipótesis nula. Nosotros queremos negar la hipótesis nula. Y la hipótesis de trabajo es que A es menor que B. B sería el grupo de intervención, ¿ok? El grupo de investigación. Esto es lo que se llama ensayo clínico cruzado, ¿ok? Ventajas del ensayo clínico: máximo control en el diseño, menor posibilidad de sesgos, no lo elimina al 100%, pero lo minimiza prácticamente, debido a la selección aleatoria de los grupos. Es repetible, es comparable con otras experiencias, tiene mayor potencia metodológica. Limitaciones: hay que tener un buen sponsor, por eso es que cada vez más los sponsors académicos deben ser tomados en cuenta por los gobiernos. No se le puede pedir a una universidad, a un estudio académico, lo mismo que se le pide a una transnacional internacional. Hay limitaciones de tipo ético. Todos los ensayos clínicos tienen que pasar por comités de ética institucionales, también llamados IRB, Institutional Review Board, y la responsabilidad en la manipulación de la exposición, ¿no? Dificultades en la generalización. Esto quizás sea el más importante. Los ensayos clínicos son experimentos controlados. Mientras más controlados sean, menos se acercan a la realidad o se asemejan a la realidad. Es por eso que la crítica a los ensayos clínicos es que antes se hacía en los grandes centros, niveles 3, mayor complejidad, alta tecnología, pero después el paciente que yo veo todos los días lo veo en la posta, en el centro médico, en la atención primaria, y no tengo todas las condiciones de los grandes. Por eso que ahora se habla de ensayos clínicos pragmáticos. Cada vez más hoy la investigación ya no es patrimonio de los grandes centros. La investigación clínica se puede hacer en la comunidad, en el SERUM, en la posta, en el centro médico, en el consultorio particular, sin ningún problema. Los criterios de causalidad, que son los de Bradford Hill, ustedes lo van a recordar rápidamente: la fuerza de asociación a mayor intensidad, mayor relación causa-efecto, tiene que haber una secuencia temporal, primero la causa, después la consecuencia, relación dosis-respuesta, gradiente positivo, consistencia, plausibilidad biológica, coherencia, prueba experimental y especificidad. Estos son solamente algunos de los criterios para hablar de causalidad, por lo cual ustedes no concluyan que demuestran cosas, sino que han encontrado resultados. Un solo estudio no es demostrativo, se requieren múltiples, y aún cumpliendo con todos estos criterios, no tenemos la seguridad de la causalidad, ¿sí? De la causalidad. Las revisiones sistemáticas es una síntesis de la mejor evidencia disponible, y como ya les dije, con metaanálisis ustedes pueden participar de estos proyectos que en este momento resultan muy convenientes por el tema de la pandemia, porque solamente se hace todo, la unidad de análisis son los artículos científicos, revisiones sistemáticas con metaanálisis, ¿ok? Aquí hay algunas diferencias entre los estudios cualitativos y los estudios cuantitativos, no lo voy a abordar en este momento, y por supuesto, elegir el diseño tiene sus ventajas y sus desventajas que ustedes deben conocer para cada uno de los diseños. Voy a mostrar los últimos 15, 20 minutos algunos ejemplos de publicaciones indexadas con estudios experimentales. Esta tabla de acá, de las ventajas y las desventajas, deben estudiarlo, por favor, muy importante porque de eso depende que ustedes elijan su diseño, y seguramente más de una pregunta va a venir de estas diferencias, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de un ensayo clínico controlado aleatorizado? ¿Cuáles son las desventajas? De una cohorte, ¿cuáles son las desventajas? Casos y controles, ventajas y desventajas. Eso de acá tienen que saberlo ustedes. En las tesis, en el momento de la sustentación, se les pregunta: ¿cuáles son las limitaciones de tu estudio? Se les está preguntando cuáles son los sesgos, los errores que puede presentar el diseño de tu estudio, y en la práctica, ¿qué limitaciones encontraste en tu trabajo? Pocos saben responder a esta pregunta. Aquí está la respuesta que todos ustedes deben conocer y que deben aprender, por favor, muy importante, ¿ok? Vamos a ver entonces a continuación algunos ejemplos. Algunos ejemplos de publicaciones indexadas con estudios experimentales.
hemos participado personalmente en más de 20 ensayos clínicos controlados, randomizados, fase 2, fase 3, en diversos países de Latinoamérica, y hemos participado en el registro de 2 moléculas en la FDA, después de que dio resultado el tercer ensayo clínico fase 3, justamente para el registro y para que pase a la medicina estándar. Entonces, ya hemos dicho que es un estudio experimental, que es un estudio controlado, que es un estudio randomizado, eso ya lo hemos visto con ustedes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Reducción de la transmisión materno-infantil del virus tipo 1 de la inmunodeficiencia humana con el tratamiento con sidobudine, ¿no? Esto fue un ensayo clínico justamente que se realizó, aquí lo vamos a ver en este resumen, ¿sí? En cuanto al estudio. Fue hecho en el año 1993, ahí está la cantidad de mujeres embarazadas que fueron enroladas, cómo se hizo, ok, ahí está en la parte de métodos. El grupo que recibió la sidobudine y el grupo que no lo recibió. La conclusión, y aquí está entonces, ¿no? El grupo que recibió placebo, significa el grupo control, la tasa de transmisión fue de 25.5 y el grupo que recibió sidobudine fue de 8.3. El porcentaje de la probabilidad de transmisión hubo gran diferencia, ¿sí? Aquí está, placebo por semanas. Por cada semana, ¿cuánto fue? Semana, 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 ahí está. Y entonces la curva se separa de manera importante a favor entonces de que la intervención tiene un porcentaje de probabilidad de transmisión mucho menor, redujo de 25.5 en los que no recibían la sidobudine a 8.3 en los que sí recibían sidobudine. ¿Cómo se hizo esto? Con un ensayo clínico controlado, aleatorizado, ¿sí? También están los diseños de campo, que ya lo hemos mencionado. Son personas libres de enfermedad, sí, son personas sanas, no hospitalizadas, y se hace una randomización para su asignación a grupos, ¿no? Igual como ya les expliqué. Aquí está la circuncisión masculina para prevención de VIH en hombres en Rakai, Uganda, un ensayo clínico randomizado, por ejemplo, ahí está, ¿ok? Y ahí tenemos los resultados, el valor P, la tasa de incidencia, ¿sí? Ratio, grupo control, grupo de intervención y el valor P. El valor P, como ven ahí, el valor menor a 0.05, acá, indica que es importante, ¿no? Y también están los ensayos comunitarios, y aquí las unidades de estudio son comunidades, regiones, países, ¿no? Ok, aquí tenemos algún estudio, y vamos a mostrar algunos de los que hemos participado en el año 2007 en el Congreso de la American Society of Clinical Oncology, que es la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Justamente publicamos este estudio de fase 2, que es un estudio de fase 2 del uso de un gel tópico, que fue el A007, que es el 4,4-dihidroxibenzofenona, 2,4-dinitrofenil hidrazona. Aplicamos gel tópico en el tratamiento de mujeres con lesiones de alto grado en el cuello de útero, NIC2 y NIC3. Comparamos aquellas mujeres que recibían el gel versus las que no recibían. Y el objetivo era que no progrese el NIC2 o NIC3 a carcinoma in situ o carcinoma invasor, y ver si podíamos hacer una regresión de la lesión NIC2 y NIC3. Eso está publicado en el Proceeding de la American Society of Clinical Oncology, que fue en Chicago en el año 2017 y correspondió a un ensayo clínico fase 2 que estuve como investigador principal en el SAI de Acapulco, en Guerrero, México. También participamos de este estudio fase 2, que fue un Expanded Access Program en el año 2003 en España. Tuvimos la oportunidad de presentar sobre vida prolongada y beneficios clínicos con una molécula que se llama Iresa, que es gefitinib, en pacientes con metástasis cerebrales de cáncer de pulmón no pequeñas células. Vimos unas respuestas interesantes en este tipo de pacientes, ahí están las tomografías y las resonancias, y eso significó la publicación en esta revista de alto impacto, que es la British Journal of Cancer, una de las más importantes revistas a nivel mundial y en Europa, y eso fue en junio del 2003, justamente ensayos clínicos con Iresa o gefitinib, ¿sí? Fue Clinical Experience. Y ahí está la publicación que les decía, también por supuesto en Latinoamérica, la reunión de expertos en Latinoamérica. Es un trabajo muy interesante que publicamos en la revista Top de las sociedades de
cirugía torácica, que es el Journal of Thoracic Oncology, el JTO, Journal of Thoracic Oncology. Publicamos este estudio, fue un Open Label Phase 2, este es un Q1, esta es una revista Q1, que es justamente exposición al humo al cocinar con leña, y la respuesta a la supervivencia en las mujeres que recibían tratamiento con erlotinib. Este es un estudio muy interesante, multicéntrico, que fue publicado en esta revista, y aquí están los resultados. Lo que demostramos era que las mujeres mexicanas que cocinaban con leña, por lo menos 10 años, desde su infancia, estaban expuestas al humo al cocinar. Esto está bien descrito, hay todavía poblaciones a nivel mundial que cocinan con leña, con madera, con carbón, generan una carcinogénesis pulmonar y desarrollo de cáncer de pulmón, diferente a la del tabaquismo, pero finalmente cáncer de pulmón tipo adenocarcinoma, y eso va a ser un factor pronóstico para la respuesta a los tratamientos correspondientes, ¿no? Aquí tenemos otro ensayo clínico fase 2, un estudio a Phase 2 Study, que es justamente un estudio comparativo mujeres con cáncer de mama. Aquí está el doctor Henry Gómez del Neoplásico y aquí estoy quien les habla, justamente como uno de los autores principales que se publicó justamente esto también en una reunión de ASCO del año 2008. Con la Universidad de Indiana trabajamos en ensayos clínicos para evaluar moléculas anticuerpos monoclonales como el bevacizumab, que son terapia antiangiogénica para cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de tumores cerebrales, ¿no? Esto, si ustedes miran aquí, estas son pacientes oncológicas con cáncer de mama, pero que tenían sobrepeso y obesidad, que fue otro trabajo que realizamos justamente, fue el tema de la tesis de maestría de investigación clínica en México. Este es un estudio fase 2, este es un estudio fase 3, perdón, fase 3, que fue publicada en la revista Top Annals of Oncology, un factor de impacto arriba de 7, 9, esta es una revista Q1, y justamente fue un ensayo clínico fase 3 de gemcitabine con docetaxel versus capecitabine con docetaxel, un crossover, un ensayo cruzado para evaluar mujeres con cáncer de mama metastásico, ¿no? El doctor Seyman del Hospital Albert Einstein de Nueva York, el investigador principal, y quien les habla, el investigador principal del grupo de México en Acapulco. Este ensayo clínico fase 3 también fue muy interesante y demostró justamente la superioridad de uno de los brazos en relación al grupo control. Esta es la revista más importante en el mundo oncológico, se denomina JCO, o Journal of Clinical Oncology, que es de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, el órgano oficial de difusión. Y aquí publicamos justamente un ensayo clínico fase 3. Aquí ustedes van a ver fluorouracilo, leucovorina e irinotecan con tanto sunitinib o placebo, ahí estaba, un grupo recibía todo eso, más sunitinib, y el otro grupo solamente recibía fluorouracilo, leucovorina e irinotecan con placebo. ¿En quiénes? En cáncer de colon metastásico. Lo hicimos con el doctor Alfredo Carrato, que es del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, España, junto con un grupo multidisciplinario a nivel internacional, con Italia, entre otros. Y este trabajo, ensayo clínico randomizado fase 3, fue publicado justamente en este tipo de revista, ¿no? Entonces hay ahí diversos tratamientos, más recientemente, hace 2 años, en la revista también un ensayo clínico controlado comparativo de 2 brazos en cáncer de próstata, por supuesto, esto es lo que les hemos mostrado. Fíjense cómo allí entonces el hazard ratio y las curvas de supervivencia, que es lo que se busca, curvas de supervivencia con sunitinib o sin sunitinib, para ver si hay diferencias o no en la supervivencia en las curvas de Kaplan-Meier, que ustedes también van a poder realizar. Una curva de Kaplan-Meier es un estudio longitudinal, y en este caso con intervención o con placebo, ¿no? Trabajos publicados en el año 2018 con el doctor Brady Beltrán. Y aquí, en el centro número 1 a nivel mundial, el centro número 1 en cáncer es el MD Anderson Cancer Center, que es de la Universidad de Texas, que está en Houston, donde participamos también con ensayos clínicos para cáncer de mama y otros trabajos de investigación. El año pasado publicamos en la revista, con la editorial Publicia, este libro, que es Receptor del factor de crecimiento epidérmico, foco en cáncer de pulmón, publicado en el año 2020. Aquí está el ICCN,
justamente en colaboración con, aquí para hacer una mención especial, a quien fue el fundador del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas y de la Facultad de Medicina, el doctor Manuel Guamán, que está como coautor dentro de este libro que publicamos en el año 2020. Bueno, hay otros ejemplos también de trabajos de investigación, ensayos clínicos. Lo importante es saber la importancia de los estudios experimentales, ¿no es cierto? La diferencia que tenemos que tener con los estudios observacionales y cómo los estudios experimentales constituyen el pilar de lo que significa la medicina basada en evidencia. Para poder participar de un ensayo clínico, de un estudio experimental, primero tienen que ser médicos, por supuesto, y luego después tener un sitio de investigación, un equipo de investigación y entonces participar de lo que se llama estudios experimentales e investigación clínica dentro de la parte clínica. Pero por supuesto, hoy en día se habla de otro concepto que es el Translation Research. ¿Qué es el Translation Research? Antes se hacía la investigación básica por un lado y la investigación clínica posterior. Hoy prácticamente podemos hacer la investigación básica paralela con la investigación clínica. Eso se llama el Translation Research, la investigación, ¿no es cierto?, traslativa, en la que compartimos la investigación aplicada y la investigación básica. De esta manera, entonces, ustedes han visto hoy un panorama de lo que significa los estudios experimentales en el tema de investigación en salud. Muy bien, con esto vamos a dar por finalizado este teórico. Quizás haya alguna pregunta o algún comentario antes de finalizar. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, recordarles que hoy a las 9 de la noche está el seminario número 3. Ahí está el link puesto en el chat. Muy importante que todos ustedes puedan participar de los seminarios, que ahí se les dan cuestiones prácticas para su artículo de revisión ahora, para su protocolo y para los exámenes que ya estamos muy cerca. Muy bien, de esta manera entonces completamos el tema de estudios experimentales. Cualquier pregunta o cualquier duda me la pueden enviar o lo podemos ver ya en el taller en la parte práctica. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias a todos, gracias.